¿eh? Porque es una semana de desafío la que nos toca, y bueno, y hay que ser valientes para tener victoria, ¿eh? Bueno, que el Señor nos siga bendiciendo. Buenas tardes, Dios le bendiga. Qué bueno verlos. Qué bueno estar juntos. Bueno, mañana tenemos un día especial. Le hemos convocado a un día especial. No sé si se acuerdan. Día de ayuno. Ayuno y oración. Ya habíamos hablado del ayuno, pero bueno, muchos de ustedes no estaban, otros se fueron agregando, no habían escuchado sobre el tema, o quizás la primera vez que van a escuchar sobre el ayuno bíblico. Y si ya han escuchado, bueno, vamos a reforzar el tema para poder estar entendiendo qué vamos a hacer mañana, qué significa, qué encierra y el poder que tiene el ayuno que nos enseña la palabra del Señor. Así que ahí cuando el Señor viene, uno de sus primeros mensajes que da cuando empieza a predicar allí a las multitudes, empieza a hablar de las cosas que podemos hacer y que Dios recompensa. ¿A quién le gusta recibir recompensa de parte del Señor? A mí me encanta. No me merezco nada, porque todo es por gracia lo que Él nos da. Pero si hacemos cosas que a Dios le agradan, Él nos recompensa. Así de bueno es Dios. No nos debe nada. Sin embargo, Él nos recompensa, porque es nuestro Padre. Él nos ama, quiere lo mejor para nosotros. Y hay cosas que cuando las hacemos, Dios envía recompensa. Vieron, con sus hijos se portan bien, hacen todas las tareas, no contestan, no protestan, realizan todo lo que nos agrada. Es como que nuestro corazón sale ahí el darles una recompensa, el darles una bendición, o el decirles algo lindo, o regalarles algo. Y bueno, Dios es así, es un corazón mucho más amoroso que el nuestro, es un Dios, un Padre maravilloso, y bueno, Él sabe dar cosas buenas a sus hijos. Hay bendiciones que solo las reciben algunos. Dios tiene bendiciones para todos, pero hay algunas que no las recibimos porque no hacemos lo correcto. Y la palabra de Dios nos enseña cómo alcanzar cosas mayores de las que hemos alcanzado hasta el día de hoy. Ahí dice, el Señor estaba enseñando y dice, cuando tú des a los necesitados, que nadie se entere. No ande diciendo, sí, vos sabés que ayudé, vos sabés que estoy colaborando en esto, vos sabés que... Porque si en el corazón está el hacerse ver, dice, bueno, esa es tu recompensa, que la gente te aplauda. No vas a recibir recompensa del Señor. Pero cuando vos des, dice que no se entere tu mano derecha lo que hace tu izquierda. O sea, mantenerlo en secreto. Y Dios, que ve lo que hace en secreto, te recompensará. Cuando tú ores, no salgas a orar a la esquina del barrio y empieces a levantar las manos para que todo el mundo te vea. Porque si esa es la intención de que digan, oh, qué hombre santo, qué bárbaro, dice Dios, esa es tu recompensa, que la gente te aplauda, pero yo no te voy a recompensar. Pero si vos lo haces en secreto, si vos vas a tu pieza donde nadie te ve, Dios sí ve en el secreto y dice, te va a recompensar. Así que dice el Señor, oren, vayan a su pieza, cierren la puerta. Eso es entre vos y Dios. Oren y el Padre va a recompensar a aquellos que oran, en que dedican tiempo todos los días a estar orando. Dios bendice y recompensa a esos hijos que se dedican a la oración. Y después dice, cuando ayunes, en la otra enseñanza que el Señor da a continuación, dice, cuando ayunes, y esta es la que menos nos gusta, esta es la que menos nos simpatiza, pero es la que más tenemos que entender en esta noche, porque hay un gran secreto allí detrás del ayuno, y es algo que tenemos que nosotros incorporar a nuestras habilidades, sino a nuestras disciplinas cristianas. Como hijos de Dios tenemos que incorporar el ayuno a nuestra vida, porque no se trata de hacer dieta, se trata de una disciplina espiritual, y dice Dios que quienes lo hacen lo va a recompensar. Recién dijeron, levantaron toda la mano. ¿Quién quiere que Dios lo recompense? Vamos de nuevo. ¿Quién quiere ayunar? Ahí dices, cuando ayunes, tu Padre te recompensará.
Así que el Señor Jesús nos está diciendo, bueno, ¿quién quiere recompensa? ¿Quién quiere ser bendecido? ¿Quién quiere ir por más? El ayuno no está de sobra, no está enseñado en la palabra de Dios como algo opcional, si me parece, si me gusta, para algunas iglesias. No, es para la Iglesia de Esperanza Viva. Es para todos los que pertenecen a la Iglesia de Esperanza Viva, para todos los hijos de Dios. Cuando ayunes, tu Padre te va a recompensar. O sea que si no estás ayunando, hay recompensas que no has recibido. Hay victorias que no has alcanzado. Hay cosas que no podés avanzar. Hay cosas que te detienen porque no ayunás. Fíjate lo que dice a continuación, para pensar. ¿Qué bendiciones me estaré perdiendo? Porque Jesús dijo, si ayunas, Dios te recompensará. Si no lo hago, ¿qué bendición me estaré perdiendo? ¿Qué recompensa no estaré recibiendo? ¿Qué batallas? Saben que el ayuno es un arma espiritual muy poderosa, de las más poderosas que el Señor nos ha dado. ¿Qué batallas no estaré ganando por no ayunar? ¿Qué fortalezas espirituales estarán allí en alguna parte de mi vida o en mi mente y yo no puedo vencerlas porque no estoy batallando con las invencibles armas que Dios me ha dado? Pablo decía, hay pensamientos que vienen y son contrarios a lo que Dios me enseña, o me quieren llevar por mal camino, o a pensar cosas que no son. Dice, yo los destruyo con las armas que Dios me ha dado. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice, yo no milito con armas humanas y carnales, sino que yo batallo con las armas que Dios me ha dado. ¿Cuáles son? Las disciplinas espirituales. Adorar a Dios, alabarle, orar, ayunar, es de la más poderosa. Y cuando se combina con la oración, que es como debe ser, podemos ser más que vencedores en Jesús. Miren, hay cosas en nuestra vida que no podemos ganar. Hay batallas que no podemos ganar solamente orando. ¿Lo creen? Si no, el ayuno estaría de sobra. Cuando Jesús fue llevado al desierto para orar, dice, no para orar, perdón, para ser tentado. Fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. 40 días para ser tentado. ¿Cómo ganó Jesús la batalla? No es porque era el Hijo de Dios, no porque se las sabía todas. Ayunó los 40 días. Ese fue un ayuno sobrenatural, donde Dios sostuvo su cuerpo físico, porque humanamente no podemos estar 40 días en ayunas. Pero Dios lo sostuvo allí sobrenaturalmente. Pero en ayuno pudo derrotar al diablo. El diablo no fue a pelear una batalla que no tenía chances. El diablo fue a pelear una batalla porque a lo mejor podía ganar. A él no le gusta perder el tiempo. Pero Jesús sabía cómo enfrentarlo. Se enfrentaba a Satanás mismo. No venía un demonio, un de segundo rango, de tercer rango. Venía el líder del infierno a pelear contra él. Y él tenía que enfrentarlos con las armas espirituales que Dios nos da. Y el ayuno es de las más poderosas. Jesús estuvo ayunando 40 días y orando, y cuando el diablo se le presentaba, él lo vencía con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu. Pero la fortaleza que él tenía no venía de cualquier lado. Él se ofrecía como sacrificio vivo al Padre allí en ayuno, ofrecía su cuerpo, allí se humillaba ante Dios y él recibía la fortaleza que necesitaba para vencer al mismísimo diablo. Así que hay cosas en nuestra vida que no las vamos a ganar tan fácil, y si no ayunamos directamente no las vamos a ganar. A veces creemos que a mí no me hace falta ayunar, pero ayunó Jesús. ¿Y yo qué soy más? ¿Soy más que Él? Imposible. Si el Hijo de Dios vino y tuvo que ayunar para enfrentar a Satanás, ¿quién soy yo para decir yo no? Yo le hago frente, yo hago una oración y ya está. No es creernos más de lo que somos. Nos creeríamos más que Jesús. Él usó esa herramienta espiritual y dice, cuando tú ayunes, también van a pasar cosas. Cuando tú ayunes, también vas a ser recompensado, también vas a tener victoria. Así que hay que hacerlo, porque si no hay cosas que no se rompen en mi vida, cosas que en mi familia no cambian, que vienen desde hace mucho, y decir, oro, y siempre está todo igual.
y no cambia. Hay ataduras allí que no dejan progresar nuestra economía y estamos atados siempre, enredados, patinando en el mismo lugar y no avanzamos. A veces nuestro ministerio se puede estancar, hay una fortaleza espiritual que está acechándonos, que está frenándonos. Y claro, si el enemigo se opone, para eso está todo el día tramando cómo hacer que mi ministerio no avance, cómo hacer que mi familia no avance, cómo hacer que mi economía no avance, cómo hacer que mi vida se estanque. Todo el tiempo. Dice, no tenemos lucha contra seres humanos. La lucha es real. El diablo, sus huestes, sus ejércitos, todos los que le obedecen a él están contra la iglesia, no contra el mundo. El mundo ya lo manejan con los hilos, como títeres. Todo el mundo está bajo su control. Pero todas sus armas están apuntadas contra la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Cómo nos vamos a defender? Con las armas que Dios nos ha dado. Y el ayuno es de las más poderosas. La necesitamos sí o sí. Quiero que entiendan hoy que no es opcional. No es para los que son maduros en Cristo. Mentira. Es para todos los que tienen a Cristo. Para todos los que han recibido a Jesús en su corazón, le han entregado la vida, tienen el deber, la necesidad de ayunar, de hacerlo para el Señor y de hacerlo para poder vencer también la oposición que el diablo va a traer a sus vidas, a sus familias, a sus ministerios. La iglesia necesita ayunar. Si no, vamos a encontrarnos con una pared algún día que no vamos a poder pasar. Y para romperla, para saltarla, para ir más allá, como estamos viendo que tenemos que avanzar, hay que ayunar. Por eso convocamos a que todos lo hagamos en el día de mañana. Cuando combinamos recursos espirituales, se libera bendiciones más grandes. Estamos orando, hay mujeres que se reúnen a orar, tenemos reunión de oración, oramos en casa, todos los días lo hacemos, pero falta que le metamos más ayuno congregacional, donde la iglesia se presenta ante Dios, hay como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para clamar, para honrarle y clamar y humillarnos ante Él y pedir por las cosas que queremos lograr como pueblo suyo, por las almas que están cautivas y que escuchan la palabra y le entra por un oído y le sale por el otro. Queremos clamar para que el reino de Dios se extienda, para que más personas sean ganadas para Cristo, para que nuestra ciudad, para que los gobernantes conozcan al Señor. Bueno, tenemos que usar las armas que Dios nos da. ¿Seguimos? ¿Quién desea agradar a Dios? ¿Vamos? Miren que les hago trampa, les hago levantar la mano y no saben qué viene después. Dice en la versión Dios habla hoy, el ayuno que a mí me agrada consiste en esto. ¿Le agrada a Dios que ayunemos? ¿Le agrada? ¿Qué dice la pregunta? ¿Quién desea agradar a Dios? ¿Qué compromiso? Queremos agradar a Dios, Dios nos dice lo que nos gusta, lo que le gusta a Él. Dice, hay un ayuno que a mí me agrada y consiste en esto. Lean Isaías 58:6 y van a ver allí cómo Dios pide un ayuno, pero que sea en santidad. Un ayuno que sea sincero de corazón, donde nos entreguemos a nosotros mismos, nos humillemos en su presencia, no que ayunemos, no comamos y sigamos viviendo, permitiendo el pecado en nuestra vida o tratando mal a la familia o al prójimo. No, un ayuno donde me humillo, reconozco primero mis fallas, mis pecados y me entrego a Dios para que Él me santifique y cambie mi vida y se glorifique en mí. Ayunar es adorar, dice ahí abajo. Por eso a Dios le gusta que nosotros ayunemos. Ayunar es adorar a Dios. ¿Sabían eso? Había una mujer que lo hacía todo el tiempo. Tenía 84 años. Ahí está para lo que, si alguno se cree que ayunamos hasta la jubilación y después ya está, no. 84 años y ayunaba, adoraba a Dios día y noche en el templo. Miren lo que hacía Ana. Cuando nació el Señor Jesús,
Fueron José y María al templo y se encontraron con una mujer que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Esa adoración de la que a Dios le gusta. Cuando adoramos al Señor de esta forma, Dios se pone contento. Por eso recompensa a sus hijos. Dice, cuando ayunes, Dios te recompensará. Así que ayunar es adorar a Dios. Es algo que a Él le agrada. ¿Qué más? Un consejo de Dios. Esto está en Isaías 58:4, también el mismo capítulo. Dice, si quieren que el cielo atienda sus ruegos. Hay oraciones que no son respondidas hasta que ayunamos. ¿Dios responde la oración? Sí. Pero hay cosas especiales, cosas que a veces no van a llegar a nuestra vida hasta que utilizamos el arma correcta. Hasta que adoramos a Dios en la forma correcta. Dicen, si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen. Y sigue el versículo, pero es muy elocuente lo que dice ahí. Golpeamos la puerta del cielo pidiendo algo que anhelamos, algo que queremos. Y dice, si quieren que el cielo atienda, hay veces que las puertas no se van a abrir hasta que yo use esta arma espiritual, esta disciplina espiritual del ayuno. Así que anoten ese versículo también y motívense a ayunar para que el cielo abra las puertas y escuche y la bendición llegue. Hay situaciones donde con la oración no alcanzó y está en la Biblia. Hay muchos casos donde el pueblo oraba y no alcanzaba y hasta que no ayunaron no pudieron recibir la liberación de un ejército o de la pena de muerte, como ya vamos a ver más adelante. ¿Qué más? ¿Cómo ayunar? 24 horas es el ideal. Vieron que Dios pone parámetros para que nosotros sepamos cómo conducirnos. Cuando estaba instituida la ofrenda en el pueblo de Israel, Dios le había dicho el diezmo. Den el 10% de lo que ustedes reciben y era para la tribu de Leví, para todo el sacerdocio, para el templo. Y a la iglesia le dice cada uno dé como propuso en su corazón. Pero hay un parámetro que había puesto Dios. Un 10% es lo que Dios recomendó. Al pueblo de Israel se lo ordenó. A la iglesia le dice como propongas en tu corazón. Cada uno aparte algo. Yo ahí digo cuánto voy a darle a Dios, pero me gusta el parámetro que Dios pone. Porque si le digo, Señor, te doy un 2%, Pablo dice, miren que siembra escasamente va a cosechar. Jesús decía, si tú das, vas a ser recompensado. Si vos das un 2, recompensa escasa. Porque esto se da no porque Dios lo necesite, sino porque otros lo necesitan, para que el reino de Dios se extienda. Cuando yo invierto en el reino de Dios, Dios me va a bendecir más, porque quiere que siga invirtiendo más en su reino. Mientras más invierto en su reino, Dios más me va a dar para que siga invirtiendo más aún en su reino. Así que no hay que ser mezquinos con el Señor. 24 horas el ideal propuesto por el Señor. Le decía, desde la tarde, cuando caía el sol, hasta la caída del sol, hasta la puesta del sol del día siguiente. Eran 24 horas donde el pueblo tenía que estar con agua nomás. No era pan ni agua, era agua nomás. Así que se hacía largo. Imagínense, bueno, los que ya están acostumbrados a ayunar, ya tienen el cuerpo acostumbrado, pero las primeras veces zapatea, patalea, la panza, las tripas empiezan a crujir, empieza a darle a la cabeza, se nos empiezan a ir las energías. Es un tiempo, por lo menos, hasta que el cuerpo se acostumbra a que no le vamos a dar con el gusto, entonces deja de patalear, deja de quejarse y ya hace el ayuno, lo pasa más llevadero. Las primeras veces puede ser difícil, pero se trata de pasar el día solamente con agua. Y se trata de un sacrificio que le presentamos a nuestro Señor. ¿Es un sacrificio o no? Cuesta, por eso
si nos dieran a elegir, no lo haríamos. No es algo que le agrade a la carne, a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no quiere. Quiere comer, quiere disfrutar, quiere llenarse. Estamos adictos a muchas cosas, al azúcar, que parece que fuera necesaria para vivir, pero no, que nuestro cuerpo nos pide porque ya hay como una adicción ahí, pero no es tan necesaria como creemos a veces y por demás también es perjudicial para nuestra vida. Pero dice que es un sacrificio. En Romanos 12:1 dice: les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes, sus cuerpos, como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Y yo creo que esto está hablando el apóstol Pablo del ayuno. No menciona el ayuno ahí, pero sacrificar nuestro cuerpo en adoración espiritual a Dios es ayunar. Es un sacrificio, es algo que cuesta. Es algo que me cuesta. Yo se lo ofrezco al Señor. Es una adoración. Siempre que se presentaba alguien en la presencia de Dios, se presentaba con una ofrenda y un sacrificio. Ustedes vean la Biblia, desde Abraham hasta la última hoja de la Biblia, cuando se presentaba a alguien ante Dios, se presentaba con una ofrenda y un sacrificio. Entonces, aquí el ayuno está hablando del sacrificio de mí mismo, porque era fácil sacrificar el corderito. Pero acá dice el Señor: no, preséntense ustedes mismos como sacrificios vivos. No nos vamos a morir por ayunar. Vamos a seguir viviendo. Pero vamos a presentarnos nosotros mismos ante la presencia de Dios como el sacrificio. Quiere decir que va a costar. Bueno, pero el sacrificio trae bendición. El sacrificio trae victoria. El sacrificio trae recompensa. A Dios le agrada y dice que nosotros somos sacerdotes. Somos real sacerdocio. ¿Qué hace un sacerdote? Presenta ofrenda y sacrificio. Eso hace un sacerdote ante Dios. Entonces, nosotros tenemos el deber, no la opción si me parece, sino el deber de presentar sacrificios al Señor, y el ayuno es el elegido por Él. Siempre, dice, se combina con oración. Tengo que estar en un espíritu de oración ese día que yo estoy ayunando. No es que voy a estar todo el día arrollado orando. A lo mejor hay cosas que hacer durante el día, pero sí voy a estar conectado con Dios. Voy a orar con más frecuencia, voy a tratar de leer la palabra más tiempo que en otros días. Voy a tratar de darle al Señor mi presencia, mi compañía, de decir: Señor, acá estoy, qué lindo estar contigo. Señor, estoy en tu presencia, quiero entregarme a mí mismo, a ti, Señor, porque tú me compraste, tuyo soy. Es una adoración. Eso hacía Ana día y noche. Dice, esta mujer, bueno, era viuda hacía muchísimo. Sé que sus hijos ya estaban casados y me imagino habrán sido grandes. Y ella se dedicaba a servir a Dios de esta forma. ¿Cómo empezamos? Si no lo hemos hecho todavía, de a poco, acostumbrando nuestro cuerpo. Por ahí, si te largás mañana a hacer, si no hiciste nunca un ayuno de 24 horas, creo que a las 2 de la tarde ya renunciás de una. Las primeras veces nos podemos sentir decaídos, deprimidos, te empieza a doler la cabeza, porque el cuerpo empieza a pedir y nos empezamos a sentir mal. Es normal. Por ahí tenemos que empezar de a poco. Si nunca lo han hecho, a lo mejor decir, bueno, ceno esta noche y recién mañana al mediodía voy a comer algo. Y le presento a Dios mediodía de sacrificio. Me salto el desayuno y el de media mañana. ¿Algunos le dan media mañana también? Amén, dice. No, está mal. Desayuno, almuerzo, merienda y cena, pero equilibrados. Tenemos que tener orden en nuestra manera de alimentarnos también. Así que ese entretiempo no va. Bueno, podemos empezar así hasta el mediodía. Y después,
hacemos otro de mediodía, más adelante otro de mediodía, después ya le tiramos 2 de la tarde. Hasta que lleguemos hasta la merienda, desde la cena de hoy, recién la merienda de mañana. A lo mejor con agua se me hace muy difícil, puedo tomarme un café a media mañana, hasta que el cuerpo vaya asimilando esto. Porque les digo, si lo hacen de una, capaz que no llegue y después nos frustramos y decimos, no pude, el Señor no le di lo que Él me pedía. No, el Señor entiende también nuestro cuerpo, pero lo que no entiende es que nosotros seamos negligentes y no lo querramos hacer. Y no querramos pagar el precio. Porque Él sí pagó el precio por nosotros. Tampoco tenía ganas de venir a una cruz. Pero ¿vino o no? Sí vino. Y ese sacrificio se tornó en la mayor bendición de la historia de la humanidad. Y yo tengo que sacrificarme. También soy sacerdote. Debo entender eso. Soy un sacerdocio santo para Dios. Y yo voy a adorar a Dios con sacrificios. Él me pide ayuno. Bueno, hay gran poder allí. Ya vamos a descubrir algunas cosas. La idea es que la vayamos estirando hasta poder llegar a decir, bueno, de la cena de hoy a la cena de mañana, con solamente agua. Bueno, ese es el ideal. No es que lo menos de eso no sirve. No, sí sirve. Este ayuno era una vez por año, decretado para el pueblo de Israel. Después hubo personas en la Biblia que hicieron ayunos diferentes. Algunos hicieron ayunos de cosas ricas, otros ayunos de comer verduras solamente, otro hizo ayuno de no darse ningún gusto durante 20 días, otro hizo un ayuno de 3 días. Según la situación, la persona presentaba un ayuno a Dios en la forma que lo sentía y Dios lo aceptaba. Si era un sacrificio, Dios lo aceptaba. Tampoco hay que encasillarse, decir es así y no hay ninguna otra forma. No, Dios acepta lo que sus hijos le den de corazón. ¿Qué más? ¿Cuál es el espíritu en el cual hacemos el ayuno? ¿Cuál es el sentido por el cual yo me presento a Dios con ayuno? Bueno, allí en Levítico 16 dice que el pueblo tenía que presentarse ante Dios y humillarse en la presencia de Dios, humillar su alma y buscar el rostro de Dios. Nosotros tenemos que tener esa idea. Nos presentamos ante Dios y lo adoramos, reconociendo que Él es el Señor, que le necesitamos con todo el corazón, que es nuestra mayor necesidad, que no podemos vivir sin Él y que necesitamos que Él nos limpie de todo lo que nos separa de Él. En este mundo se nos van pegando cosas, se nos van pegando cosas que no son buenas, que nos influencian mal, y necesitamos pedirle a Dios que nos limpie de todos nuestros pecados. Entonces, ayunar es humillarse ante Dios. El ayuno decretado una vez por año era el día del perdón, cuando Israel celebraba el día del perdón y se acercaban a la presencia de Dios para presentarse ante Él y que Dios los perdonara. Iban a suplicarle el perdón de sus pecados. Y el pueblo se humillaba, dice, humillen sus almas ante mí, y también humillaban sus cuerpos, porque somos un solo ser, espíritu, alma y cuerpo. También el cuerpo tenía que humillarse allí en la presencia de Dios y dejar de lado todo alimento, de darse cualquier gusto y presentarse ante Él para que Dios otorgara allí la bendición. Dice, esto tendrán por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligirán sus almas y ninguna obra harán. Ese era el mandamiento al pueblo de Israel. Ahí está el espíritu con el que se hacía. Iban a afligir sus almas, a reconocer sus pecados y a pedir que Dios los limpiara y los librara de todos ellos. O en otra versión dice, esta es una ley permanente, no trabajarán el 10º día del 7º mes. Era feriado ese día. El día del perdón para los judíos era feriado y lo sigue siendo hoy. Dice, pasarán el día examinándose y humillándose. Las cosas que hay que hacer en ese día en que ayunamos, presentarnos al Señor y examinarnos
a nosotros mismos. Decirle, Espíritu Santo, examíname. Seguramente va a encontrar algo que no está bien en mi vida. No creamos que ando de 10. Tenemos que ayunar y decir, Señor, el rey David decía, examíname, oh Dios, conoce mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Él no lo estaba viendo, pero le decía a Dios, fíjate si hay algo que yo no estoy viendo, pero tú sí. Y nos presentamos con el ayuno y le pedimos eso, Señor, examíname, mostrame si hay algo que cambiar. ¿Qué más? ¿Se tildó? No, ahí viene. ¿Cuándo ayunar? Otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Cuándo ayunar? Algunos le dijeron a Jesús, los discípulos de Juan el Bautista, ¿qué hacían? Ayunan y oran con frecuencia. Nos gustó esa de una vez al año, la de recién. Una vez al año, bueno, espectacular. Jesús le decían a Jesús, los discípulos de Juan ayunan y oran con frecuencia. Y los discípulos de los fariseos también. Pero los tuyos, dice, comen y beben, no lo vemos ayunar nunca. Y Jesús le dice, no, sí van a ayunar, pero no ahora, porque el novio está entre ellos. O sea, hablando del mismo, dice, yo estoy aquí, están de fiesta. Pero dice, cuando el novio no esté más, o sea, cuando él se fuera, resucitara y ascendiera al cielo, dice, entonces sí van a ayunar. Diciendo, la iglesia va a ayunar cuando Jesús se vaya al cielo. La iglesia también va a ayunar, al igual que ayunaban los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos. ¿Cómo oraban y ayunaban? Con frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Seguido. Con frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia que queremos en la iglesia? Un clic ahí, tic. Otro. La meta de la iglesia Esperanza Viva es una frecuencia semanal. Es poco. Miren que los otros nos ayunaban 2 veces por semana. Qué cara de tristeza que tienen, por favor. ¿Tan deprimidos? No, tienen que irse con todas las pilas hoy de aquí. Ayunaban 2 veces por semana. Nosotros pedimos una, somos más buenos. 1 vez por semana, yo creo que es lo justo, lo mínimo. Que tenemos que presentarnos ante el Señor y humillarnos y sacrificarnos como una adoración espiritual donde mi cuerpo lo presento como si fuera el corderito allí en sacrificio. No es 2 veces, 1. Ahora hemos elegido para el congregacional 1 vez al mes, los primeros lunes de cada mes, ayuno congregacional. Pero el ayuno personal, 1 vez por semana. Los matrimonios elijan el mismo día. El acuerdo también es una disciplina espiritual. Dice, si 2 de ustedes se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, mi Padre se la dará. Si los matrimonios aprovechen en que son una sola carne, pónganse de acuerdo, háganlo el mismo día, elijan el día de la semana. El lunes, aparte, tiene la bendición esa que el domingo te comiste todo y el lunes ya le da un descanso a ese estómago. Pero pueden elegir el día que ustedes quieran, pero es importante que lo hagamos, que nos tomemos ese compromiso ante el Señor de usar esta disciplina espiritual que de tanta bendición es. Así que cuando ayunar, elegí vos el día de la semana que te parezca mejor. ¿Qué más? ¿Por qué ayunamos? Aparte de humillarnos ante la presencia de Dios y pedir que Él nos examine y nos libre, nos limpie y saque de nosotros todo aquello que estorba nuestro andar diario o que hace que nos parezcamos menos a Cristo. Bueno, ayunamos para que Dios nos quite de todo eso y nos parezcamos más a Jesús. Pero también el ayuno sirve para muchas más cosas. Nehemías, por ejemplo, cuando vio que Jerusalén estaba destruida
y él estaba sirviendo a un rey extranjero, donde si hacía cualquier cosa rara lo mataban porque él era un traído de otro lado, y bueno, y serví y cállate la boca. Pero él anhelaba que Jerusalén fuese reconstruida. ¿Y qué importancia le iba a dar ese rey a él si él era un esclavo? Sí estaba sirviendo en el palacio, pero era un esclavo. Y dice que empezó a orar y a ayunar. Lean después capítulo 1 de Nehemías. Dice que ayunó a Dios, le oró y dijo: Señor, te pido por Jerusalén, te pido para que pueda volver a resurgir, y te pido que me ayudes a ganarme el favor del rey. El rey, ¿qué le importaba a Jerusalén? Nada. Pero Nehemías ayuna, y cuando el rey lo vio que estaba triste, le dice: ¿qué te pasa vos? Le agarró un miedo y dice: acá me matan. No se podía estar triste en la presencia del rey. Y él dice: me encomendé a Dios. Él había ayunado. Y dice: bueno, me gustaría ir a la tierra de mis padres, me gustaría que usted me dé el dinero para reconstruir, que la guardia personal de usted me acompañe por todo el trayecto hasta allá y nos proteja de todo. Se lo pidió de una forma más formal, pero eso le pidió. Lo hubieran mandado a fusilar de una. Dice: bueno, ¿qué más necesita? Y lo envió. Y le mandó órdenes a todos las provincias por donde iba a pasar, pero decir: no toquen a Nehemías. Es más, denle madera, denle piedra, denle todo para reconstruir. Un milagro. Pero él ayunó. Era un imposible, y sucedió cuando él se humilló ante Dios, pidió perdón por sus pecados y los de sus antepasados, y de los de sus reyes. Pidió perdón a Dios, se ofreció como sacrificio él mismo, y Dios le hizo ganar el favor del rey. Algo inesperado, algo imposible. ¿Qué más? Josafat, el rey de Judá, venía un ejército tremendo. 3 naciones se habían unido para destruir Judá. Judá era una tribu, no era todo Israel, era una tribu. Iban a ser aniquilados. 3 naciones contra una sola tribu de Israel. Y Josafat estaba aterrorizado. ¿Qué hace? Va al templo, declara un ayuno en todo Judá, dice: vamos a humillarnos ante Dios, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a pedir su ayuda. Y cuando empezaron a ayunar y a clamar al Señor, una persona dijo: dice el Señor que ustedes salgan a la batalla y se queden a mirar nomás, porque ustedes no van a tener que hacer nada. Mía es la batalla, dice el Señor. Y el Señor aniquiló a los 3 ejércitos de esas 3 naciones, sin que Israel tenga que tirar ni una flecha. O sea, son cosas imposibles que suceden cuando el pueblo de Dios ayuna. ¿Qué más? El rey de Nínive ayunó para detener el castigo. Jonás fue enviado a decirles: dice Jehová de los ejércitos, dice el Dios de Israel. Y cuando mencionaban al Dios de Israel, las naciones se aterrorizaban, porque habían escuchado lo que pasó en Egipto cuando se enfrentaron al Dios de Israel. Egipto, una potencia mundial, desapareció, fue devastada. Entonces, cuando el rey de Nínive dijo: en 40 días Dios va a destruir Nínive, dice que se humilló y dijo: todo el pueblo se va a humillar, todo el pueblo va a ayunar, nadie va a probar comida, nadie va a tomar ni agua, le dejaba tomar el rey. Y si vamos, y los animales tampoco, dice, van a tomar agua. Y si se van a humillar y van a pedirle a Dios que perdone, quién sabe, tal vez Dios cambie de parecer. Y efectivamente Dios vio ese ayuno, ese afligirse, ese humillarse en la presencia de Él, y no castigó. ¿Quién se enojó? Jonás se enojó y dijo: sabía yo que sos un Dios que se arrepiente del castigo. No había ayunado él para sacarse el corazón duro que tenía. Pero como el ayuno también nos libra de consecuencias. Es increíble. Pero Dios había decretado la calamidad para Nínive, y ellos se humillaron, pidieron perdón, y Dios los libró de las consecuencias. Acab, el rey más malvado, influenciado por Jezabel, su mujer, también fue decretado un castigo contra él, y Acab le creyó al profeta. Por primera vez le cayó una ficha.
y empezó a humillarse y a ayunar y a humillarse ante Dios y a pedir perdón. Y Dios le dijo a Isaías, ¿viste cómo se humilló a Elías, perdón? Dice, no voy a hacer que el castigo venga en su tiempo, sino en su descendencia. Que la descendencia era igual de malo que ellos. Pero por haberse humillado, el castigo se postergó. Joel, el profeta, oró para restauración y avivamiento, ayunó. Dios mismo le dice, vuélvanse a mí, pueblo de Israel. Iban tras los ídolos, estaban perdidos. Dice, vuélvanse a mí con ayunos y lamentos. Y Dios, cuando hay ayuno y lamento, cuando hay arrepentimiento sincero, viene avivamiento a la nación de Israel y viene avivamiento a la iglesia, cuando la iglesia con sinceridad se presenta ante Dios en ayuno y oración y se humilla en la presencia del gran rey. Esdras tenía que hacer un viaje muy largo también, atravesando naciones vecinas. Y a Israel no lo quería nadie, como hoy. ¿Notaron que sigue siendo igual? Que muy pocas naciones apoyan a Israel, porque ¿quién odia a Israel? El diablo. ¿Y quién controla el mundo? El diablo. ¿Pero quién protege a Israel? Dios. Pero ¿qué hizo Esdras? Dice, tenemos que pasar unos pocos a través de muchas naciones hasta llegar otra vez a nuestra tierra. Y Esdras iba para reconstruir el templo. Y si ¿cómo hacemos al llegar hasta allá? ¿Nos van a aniquilar en el camino? Entonces dice, vamos a ayunar para que Dios nos acompañe, nos proteja. Y eso hicieron y transitaron por entre medio de sus enemigos y nadie los tocó. Así que por protección. Daniel oró por revelación, por sabiduría. Él, cuando tenía que entender algún misterio, cuando tenía que entender alguna visión que hacía, dice en el capítulo 10 que ayunó 21 días haciendo un ayuno, comiendo legumbres solamente, sin probar nada de carnes, dice ni usar perfumes, ni darme ningún gusto, y él vivía en el palacio del rey, era el segundo después del rey, pero se abstuvo de darse cualquier gusto durante 21 días para pedir revelación. El rey David ayunó también por el ejército y por la nación de Israel, por su país. Él se humilló ante Dios y empezó a pedir perdón por los pecados de su nación, de sus gobernantes. Y empezó a humillarse él ante la presencia de Dios. Y Dios escucha cuando un hijo suyo hace esto. Esther tenía decreto de muerte, ella y todos los judíos que vivían en Susa, allí en el imperio de Artajerjes. Y si ustedes leen allí, había un día señalado donde todos los judíos iban a ser exterminados. Ya estaba sellado con el anillo real, no había vuelta atrás, ya estaba dada la orden por el rey y eso no podía ser revocado. Entonces no había salida, pero ella dice, vamos a ayunar. Dicen, pero vos sos la reina, anda a pedirle al rey. Si yo me presento ante el rey, me matan enseguida. Ni me preguntan para qué me presenté. Era así, era un imperio tiránico donde la mujer no valía. Y por más que fuera la reina, si se presentaba sin que el rey la había mandado llamar, la mataban y listo. Y Mardoqueo le dice, bueno, tenés que hacerlo. Bueno, ayunen por mí, dijo Esther. Y todos los judíos que vivían en esa ciudad estuvieron ayunando 3 días. Era vida o muerte. Entonces dice, yo me voy a presentar después del ayuno. Y si muero, que muera. Pero ayunaron, no murió ni ella ni ningún judío, sino que ellos acabaron con sus enemigos, por la mano de Dios. Así que cuando ayunamos, cosas increíbles y poderosas suceden. Y si no, no suceden. ¿Se dan cuenta la importancia de ayunar? Hay cosas que no nos vamos a poder librar si no usamos esta herramienta que es poderosa y dada por Dios a su iglesia. Cuando la iglesia ayuna y ora, cosas increíbles suceden. Y empieza Dios a obrar a favor de su iglesia y su iglesia empieza a avanzar y no hay nada que la detenga y empezamos a conquistar el territorio enemigo. Satanás lo que más teme es que la iglesia ayune y ore.
Por eso nos desmotiva a que no es tan importante ayunar. No, mira si va a andar haciendo eso. Que lo hagan los pastores, que lo hagan los que ya tienen 20 años en la iglesia. No, te convertiste el mes pasado a Cristo, también tenés que ayunar. Eso va a traer bendición a tu vida, a tu familia y a la iglesia. Jesús ayunó. Bueno, el ejemplo de los ejemplos. Si Él lo hizo, yo no tengo escapatoria. No puedo decir, no, yo no lo necesito. Yo lo necesito más que Jesús, muchísimo más. El ayuno que no sirve, ¿cuál es? Cuando digo, bueno, mañana lunes voy a ayunar junto a toda la iglesia, pero no me arrepiento si el Espíritu Santo me marca que hay algo mal en mi vida y yo no lo dejo, yo no me arrepiento, yo no lo confieso. Si yo no me aparto, puedo ayunar los 5 días de lunes al viernes y no va a pasar nada. Dios no va a recibir eso de parte mía si no me aparto de mi mala conducta. Dice, si mi pueblo que lleva mi nombre, la iglesia, se humilla, ¿para qué era el ayuno? Para humillarse. Y ora y me busca, es un día para buscar al Señor y para abandonar todo lo que el Espíritu Santo diga que no está bien. ¿Qué había que hacer? Examinarse, dice. Vamos a humillarnos y examinarnos en la presencia de Dios y decir, Señor, a ver, mira si hay algo que cambiar. Y cuando Dios señale, cuando Dios alumbre, cuando Dios te diga esto no está bien, ahí yo tengo que pedir perdón y abandonar el pecado. No es que no voy a ayunar porque estoy pecando. No, voy a dejar de pecar y voy a ayunar. Voy a abandonar el pecado y voy a ofrecer el sacrificio a Dios. Pero si yo no renuncio, es en vano ayunar. Si lo hago para hacerme ver, también es en vano. Había un fariseo que iba y decía, sí, pues yo ayuno 2 veces a la semana, no soy como este. Había otros que ayunaban y se hacían, iban así. Para decir, que se den cuenta que estoy ayunando. No, si es para hacerse ver, no sirve de nada. Esto es entre vos y Dios. Es un sacrificio, una adoración que le vamos a tributar a Él, pero es entre nosotros y Él. Dice que Él va a perdonar, Él va a escuchar. Cuando ayunamos y oramos y nos apartamos de todo lo malo, Él va a escuchar, va a perdonar y va a restaurar aquello que yo necesito que sea restaurado. Va a restaurar mi tierra, va a restaurar mi familia, va a restaurar mi vida, va a restaurar mis hijos, va a restaurar la iglesia, va a restaurar el ámbito que yo presente ante el Señor. No hay imposibles. Para Dios todo es posible, pero a veces no usamos las armas que Él quiere, el que nos ha puesto a disposición. ¿Qué más? Así que cuando des, cuando ores y cuando ayunes, tu Padre te va a recompensar. Yo quiero la recompensa del Señor. Dijimos que esta iglesia tiene que ir por más. Dijimos que no nos tenemos que quedar conformes a llegué hasta acá, ya estoy realizado. No, el Señor dice, mi reino avanza contra viento y marea, no se detiene. Y esta iglesia no se tiene que detener, tiene que ir por más, a conquistar cosas nuevas. Y para conquistar el territorio del enemigo no es tan fácil. Él lo va a defender con uñas y dientes, pero solo podemos vencerlos con las armas que Dios nos ha dado. Una iglesia que ora, una iglesia que ayuna, una iglesia que se aparta de lo malo, es una iglesia que avanza, que no se detiene y va por más. Mañana entonces, cenen bien esta noche, cenen bien, llénense bien y mañana nos vamos a consagrar juntos al Señor. Vamos a estar ayunando, humillándonos ante Él, vamos a estar reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón por los pecados de nuestra familia, pidiendo perdón por nuestra ciudad, pidiendo perdón por los pecados de la iglesia. También. Hay que explicar que mejor los chicos que están en crecimiento tienen que comer. No se les puede enseñar a los chicos el ayuno de cosas electrónicas. Por ahí vieron visto, los chicos están con el celular, con el televisor, y los chicos no
Van a preferir no comer, te digo. Pero lo pueden hacer. O sin golosina, por ejemplo, puede hacerlo. Que cuando entienden de chiquito lo entienden, ¿no? A veces más en nuestro, ellos lo entienden bien. No, es que sí, los chicos hay que enseñarles que es una adoración al Señor. Ahí cuando todo niño fueron niños también, todos. Todos, hasta el perro de la casa tenía que ayunar. No se murió nadie. No. Cuando Dios convocaba esa vez por año a ayunar, era todo el pueblo, niños incluidos, todos. Sí, a lo mejor sí, ellos no pueden estar 24 horas sin comer, a lo mejor se pueden perder el desayuno, no va a pasar nada. O sí, de las cosas que les gustan, abstenerse y entender, que lo entiendan, que lo hacen para adorar al Señor, y para humillarse también ante Él, pero tenemos que enseñarle a los niños a presentar también ofrenda y sacrificio al Señor. Eso los va a librar también a ellos de muchas cosas negativas en su vida que tiene que Dios cambiarles. Así que tenemos que presentar a nuestros niños junto con nosotros en la presencia de Dios. No creamos que para ellos es más adelante, después. No es ahora, no más adelante. Más adelante ya te los agarró el diablo y ya no quieren más venir, o ya el mundo los influenció. Hoy hay que presentarlos ante el Señor, que no seamos nosotros un estorbo para que nuestros niños conozcan a Dios. La otra vez escuchaba a un pastor que decía, la peor dificultad que tiene Dios para llegar a la vida de los niños no es el diablo ni es el mundo, dice, son sus padres, porque muchas veces como padres fallamos en llevar a los niños a la presencia de Dios, en motivarlos y a que ellos se presenten también en adoración a nuestro Dios. Así que Dios nos libre de ser estorbos. ¿Qué más? ¿Algo más que me olvidé? ¿Pueden? Bien, entonces. El que esté medicado que haga el ayuno de Daniel. Verduras. Sí, más corto o con verduras, como hizo Daniel, es un ayuno también válido. Exacto. Y también algo que aparte del beneficio espiritual y de las conquistas espirituales y la recompensa que Dios da, también trae mucha bendición a nuestro cuerpo. Aunque se queja y que quiere comer, clínicamente comprobado que el ayuno con frecuencia trae mucha bendición al cuerpo. Muchas cosas buenas pasan a nuestro cuerpo, se eliminan toxinas, también adquirimos dominio propio, como decía Pablo, donde decir, no, yo mando, no manda mi estómago. Entonces eso me trae también dominio a la hora de comer, porque yo ya estoy entrenado para decir, yo voy a comer a tal hora. Entonces cuando veo la comida no me controla ella a mí, yo la controlo a ella y yo como lo que quiero, pero en su justa medida, que eso también es un hábito y una fortaleza que tenemos que tener como hijos de Dios, porque se trata del templo del Señor. Bien, vamos a orar entonces. Te damos gracias, Dios nuestro, por bendecirnos en esta tarde. Gracias por hablarnos, Señor, de esta disciplina espiritual y mostrarnos, Señor, que hasta tu Hijo vino y ayunó, Señor, mientras estuvo aquí en la tierra, para poder enfrentar al enemigo, Señor. Nosotros también necesitamos, Señor, ayunar para humillarnos ante ti, Señor, y reconocer nuestras faltas, reconocer cuánto necesitamos de ti, Señor, y también presentarte nuestras peticiones, aquellas cosas, Señor, que anhelamos para la gloria de tu nombre. Queremos que esta iglesia, Señor, avance. Queremos que nuestra vida, Señor, sea de bendición en el reino tuyo, Señor. Queremos que nuestra familia sea luz en esta ciudad, Señor, que sea sal y luz que alumbre, Señor, que dé sabor, que evite la corrupción
de esta ciudad, Señor, y necesitamos presentarnos ante ti. Mañana nos vamos a consagrar en tu presencia, Señor. Vamos a ofrecer sacrificio nosotros mismos, Señor. Nos vamos a presentar como el sacrificio y, Señor, sabemos que tú lo vas a aceptar con agrado. Que cada uno, Señor, va a traer también su petición, su deseo, y tú vas a escuchar con agrado. Tú has prometido recompensar a quienes lo hacen. Muchas gracias, Señor, por tu recompensa. Es un extra, algo que tú nos das de regalo. Damos gracias por ello, Señor. Bendecimos tu nombre y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Cambio de tema.